Muy bien, vamos al libro de la epístola de Judas. Muy atrás, ahí en la Biblia, justo antes de Apocalipsis, encontramos una pequeña epístola que apenas se compone de 25 versículos, pero cuando empiezas a desempaquetarla, cuando empiezas a abrir y empiezas a comparar los pasajes a los que hace referencia con el Antiguo y Nuevo Testamento, es sorprendente la cantidad de información y de enseñanza que uno puede recibir. Hemos estado ya cubriendo mucho terreno, hemos llegado prácticamente al punto de presentar ahora versículos 20 a 23. Todo lo que hemos visto anteriormente apuntaba a la acción. Es decir, hemos visto, si os acordáis, hemos visto dos partes. Uno era contender fervientemente por la fe, eso lo vemos claramente en los versículos 1 al 16. Nos dice por qué debemos contender ardientemente por la fe. Y vemos ahí dos negaciones básicas en los versículos 3 y 4. Habla de convierten en linaje la gracia de Dios, niegan a Dios y al único soberano y al Señor Jesucristo. Luego en los versículos 5 al 7 vemos tres ejemplos bíblicos. El pueblo de Israel saliendo de Egipto, los ángeles que no guardaron su dignidad y el ejemplo que dio Sodoma y Gomorra. Versículos 8 al 11 hemos visto los caminos impíos de estas personas, de estos apóstatas. Y también aquí Judas derrama todo tipo de ejemplos. Aquí vemos tres ejemplos históricos, tres personajes: el camino de Caín, el error de Balaam, la contradicción de Coré. Y luego vemos su absoluta falsedad, la de estos falsos maestros. Y nos presenta varias metáforas. Versículos 12 al 13 dice así: manchas en vuestros agapés, nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto, fieras ondas del mar, estrellas errantes. Hay un lenguaje aquí muy rico en expresión. Nos pinta todo tipo de detalles. Y luego, si os acordáis, estuvimos viendo la destrucción de estos falsos maestros, y en los versículos 14 y 16 vemos que hay una destrucción venidera profetizada por Enoc. Enoc dice ahí que Cristo vendrá con sus santas decenas de millares. Entonces, ¿por qué contender por la fe? Pues por toda esta falsedad con la que vienen. Ahora, lo importante que vamos a ver hoy es cómo hacerlo. Cómo contender fervientemente, cuáles son nuestros recursos. Y quiero que, si tenéis vuestra Biblia abierta ahí, veamos, vamos a empezar a leer desde el versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el posterior tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Ahora, toma nota, porque aquí vamos a ver ahora los recursos que necesitamos para poder contender, para poder luchar contra la falsa enseñanza, y cómo podremos rescatar a los que han sido afectados por la falsa enseñanza. Esos son los recursos. Si no tenemos estos recursos, no vamos a poder hacer lo que Judas nos exhorta a hacer con urgencia. Pero vosotros, amados, tomad nota, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Edificarnos. Eso es una tarea que tenemos que hacer nosotros. Yo os puedo ayudar, pero realmente quien tiene que hacerlo es el individuo, cada uno de nosotros. Tenemos que edificarnos. Hemos recibido, digamos, el ABC, lo más elemental de las enseñanzas cristianas, pero el Señor lo que quiere es que edifiquemos sobre esa enseñanza. Y nota cómo la llama santísima fe. No está hablando de que tengas una capacidad para creer mayor, sino está hablando de un nivel de madurez y de conocimiento
que nos lleve, hermanos, a poder utilizar la palabra de Dios con eficacia. Pero toma nota, otro de los recursos que vemos aquí. Orando, hay una palabrita aquí que quiero que circuléis, en el Espíritu Santo. Vamos a hablar de eso un poquito hoy. Y luego quiero que veáis versículo 21 también. Conservaos en el amor de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace esto de conservarse en el amor de Dios? Vemos orar en el Espíritu, ahora conservarse en el amor de Dios. Y ahora nota la siguiente frase: esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Ahora, la semana que viene, Dios mediante, voy a tratar los versículos 22 y 23, los cuales son muy conflictivos, y os voy a decir por qué. Pero lo que quiero hacer hoy, hermanos, es hablaros sobre cómo florecer en medio de la apostasía. Es posible que los cristianos, en medio de tanto error que se divulga por ahí, tanta secta, tanta religión, tanta falsedad, es posible que un cristiano pueda florecer en medio de todo eso. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién no lo sabe? Hay algunos que... ¿Quién está aquí? Una persona está aquí esta mañana. Vaya, no tengo mucha colaboración vuestra esta mañana, quiero que entendáis, hermanos, que esto que vamos a ver hoy son los recursos que Cristo nos dice que debemos tener si es que queremos cumplir con los versículos 22 y 23. ¿Qué dice versículos 22 y 23? A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándoles del fuego; y a otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. ¿Cómo vamos a hacer para poder rescatar a estas personas? Pues tenemos aquí los recursos, y lo que quiero es que hoy podamos verlos en detalle. No sé si alguno de vosotros en algún momento de su vida ha podido cultivar un huerto de verduras. ¿Quién tiene experiencia? ¿Sí? Yo aquí en España no, porque vivo en un piso. Es muy difícil tener un huerto de verduras en un piso, en un apartamento. Pero cuando viví en Australia, mi padre era un agricultor formidable. Él pues buscaba bien el terreno, él lo movía, lo picaba y lo trituraba a mano, y tenía como una parcela así de tan grande como la iglesia, y todos los años plantaba sus tomates, sus lechugas, sus pepinos, sus sandías, sus melones, y todos los años teníamos una cosecha extraordinaria. Para mí era una delicia poder entrar en el huerto y poder coger un tomate recién maduro. Chorreaba por todos los sitios, era formidable. No hay cosa más deliciosa que un tomate maduro sacado de la planta. Tiene un olor especial y tiene un sabor especial. Si lo tienes fresquito y encima le pones un poquito de sal, empiezan los jugos del tomate a mezclarse con la sal y se te hace la boca agua. Y me encantaba entrar ahí. Pero yo decía, ¿cómo puede conseguir un producto tan extraordinario con todos los parásitos y las enfermedades que hay? Y me decía, Sami, es necesario fertilizarlo bien. Es necesario aguarlo bien. Si tú le das a las plantas lo que necesitan para estar fuertes, van a poder resistir a los parásitos. Cuando vengan los parásitos y las enfermedades, las plantas fuertes van a poder mantenerse. Y vas a ver el fruto tan extraordinario como el que vemos hoy aquí. Pues hermanos, ¿cómo se puede mantener un cristiano fértil, fructífero, cuando hay tanta falsedad a nuestro alrededor? Quiero que veáis conmigo, en nuestro texto de hoy, Dios nos da un mandamiento y luego nos da 3 participios que nos muestran cómo obedecer su mandato. Recuerda que esto es un mandato, no es una opción. Veamos el primer mandato, versículo 21. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la palabra que aparece ahí? Conservaos. Esta palabra aparece varias veces en esta corta epístola. No voy a aburriros con cuál es la palabra griega, porque de nada sirve, pero os voy a decir que la palabra, ¿cómo se utiliza esta palabra? Significa proteger, guardar, atender con cuidado,
cuidar esmeradamente. Encontramos esta palabra 68 veces en el Nuevo Testamento y se traduce de diferentes formas: guardar, observar, vigilar, reservar. Aquí en el libro de la epístola de Judas la vemos 4 veces. Una en el versículo 1, quiero que lo veáis conmigo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Y el versículo 6, a los ángeles que no guardaron, ¿le ves ahí la palabra?, su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, ¿lo veis ahí también? Y luego en el versículo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada. La misma palabra es diferente, pero en el griego es la misma palabra. Guardado, reservado. Da la idea de que algo está ya diseñado para algo. Es un mandato directo, lo que quiero que entendáis. Es un mandato de Dios para que nos cuidemos y para que pongamos guardia, para que pongamos protección. Por cierto, cuando mi padre cultivaba el huerto, hacía una cosa muy importante, porque habían conejos como los que ves ahí. Él podía poner todo el fertilizante y toda el agua, pero si vienen los conejos se lo comen todo. Y entonces tenía que levantar una valla de protección para guardar su cosecha. Y algunas veces incluso así los conejos entraban y se lo comían. Y decían, ¿cómo es posible que entren los conejos? Solamente hay una puerta y está muy bien puesta. ¿Cómo escarbaban por debajo? Entonces tuvimos que aprender a, primero, hacer una buena zanja de unos 20-30 centímetros para meter en la alambrada debajo y luego enterrarla, de manera que cuando los conejos querían meterse por debajo no podían. Claro, otras personas que no tenían eso en cuenta se daban cuenta que todo el esfuerzo de su trabajo terminaba en el estómago, en la barriga de los conejos. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para que podamos, hermanos, florecer en medio de la apostasía? Primero, el Señor quiere que entendamos que tenemos que poner protección, tenemos que poner guardia. Pero ahora quiero que veáis la siguiente, porque hay un peligro evidente. Y aquí quiero decir una cosa: yo como pastor puedo ayudarte, pero no puedo hacerlo por ti, no puedo hacer este trabajo por ti. Te puedo avisar del peligro, te puedo dar incluso las herramientas, pero no puedo hacer esto por ti. Uno mismo tiene que poner esa guardia. Si se da cuenta del peligro, va a cuidar de poner toda la protección posible para que podamos, hermanos, primero de protegernos y luego para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Ahora quiero que vean las siguientes palabras: conservaos hay algo aquí importante, en el amor de Dios. Mientras que otros pueden desviarse siguiendo a falsos maestros, nosotros debemos mantenernos dentro. Ahora dirás, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo se practica? ¿Alguna vez has salido en un día que está cayendo un chaparrón de agua y tú sales sin paraguas? ¿Qué te va a pasar? Tú no quieres mojarte, pero no importa, si tú vas desprotegido, si no te guardas de la lluvia, va a caer la lluvia y te vas a empapar. Entonces imagínate llevar el paraguas debajo del brazo. Vamos a poner este ejemplo. Ya voy preparado, ¿verdad?, para no mojarme. No, debajo del brazo no sirve para nada. Tienes que abrirlo y ponerte debajo. Es decir, si tú te mantienes bajo en la esfera de protección, vas a poder sacar los beneficios del paraguas. Entonces, no es que Dios deje de amarnos, es que, igual que un hijo, si no obedece, si no se mantiene en comunión con sus padres, no es que no vayan a experimentar el amor, sino que no van a experimentar los beneficios. Un hijo que no se mantiene en el amor con sus padres no va a poder experimentar los beneficios que eso puede producir. Tenemos entonces este amor, conservarnos en el amor de Dios, significa que debemos mantener dentro de la esfera de protección, de tener una relación floreciente con Dios, que no participa en los pecados de los apóstatas.
vimos los pecados de los apóstatas, ¿verdad? Hay una lista enorme. Aquí Judas, tanto Judas como Pedro, en 2 de Pedro 2, nos da un lujo de detalles. Nos habló de los pecados de estas personas: lascivia o lujuria incontrolada, negar al Señor, hablar mal contra los líderes, rechazar los caminos de Dios, ser codiciosos y engañosos, oponerse al liderazgo, servirse a sí mismos, es decir, ponen sus prioridades antes que las de Dios, jactarse de dones espirituales vacíos, causar vergüenza, desviar a otros, murmurar, quejarse, caminar tras falsos deseos lascivos, exagerar, halagar, burlarse de Dios, causar divisiones, y sigue dándonos una lista de pecados. Mantenernos, digamos, en el amor de Dios es asegurarnos de que estas cosas no penetran en nuestra vida. Nos mantenemos nos mantenemos en comunión con Dios, una comunión floreciente. Entonces, si eres padre, si eres madre, entenderás que muchas veces tienes muchas cosas que quisieras dar a tus hijos, pero no se las puedes dar sencillamente porque no se están manteniendo bajo tu autoridad. No se está manteniendo en comunión contigo. Entonces, mantenerse en ese amor no es que vayas a recibir más amor, sino es que tenemos que tomar una actitud de mantenernos en obediencia al Señor, en comunión con el Señor. Mirad conmigo rápidamente 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. Versículo 18 al 24. 1 de Juan capítulo 3, versículo 18. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua. ¿Te has cruzado alguna vez una persona que te dice constantemente te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo? Pues después de un rato ya no significa nada. Mi madre, cuando le decía mamá te amo, le decía hijo, ¿qué decía? Amores son acciones, ¿cómo decía? Amores son acciones y no buenas razones. Amores son acciones y no buenas palabras, algo así. Buenas razones. Buenas razones. Y te digo, cuando yo te mando a hacer algo, hazlo. Cuando yo te pido que me obedezcas, obedéceme. Ay, mamá, te amo, pues entonces obedéceme. En esto conocemos que somos de la verdad si aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque su Espíritu nos ha guardado, por el Espíritu que nos ha dado. Si saltáis al capítulo 4, versículo 17, amplía esto. Y en esto se ha manifestado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es así, somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. En fin, el libro de la primera epístola de Juan nos da un montón de información sobre esto de permanecer en el amor de Dios. Conservaos, manteneos bajo la esfera, aseguraos de que la comunión íntima con Dios es vital, está palpitante. Eso es esencial, pues si no tenemos eso, no vamos a poder luego cumplir con los versículos 22 y 23. Ahora, hay otra cosa. Judas enumera 3 maneras de conservarnos, de guardarnos en el amor de Dios. La primera, ya hemos visto, es mantenernos en el amor de Dios, pero nota ahora dice, edificaos, versículo 20, edificándoos
¿Sobre qué? La fe. Vuestra santísima fe. Aquí la palabra edificando se escribe el trabajo de construir sobre un fundamento anterior. Espiritualmente describe el edificar sobre algo. Y para mantenernos en la espera del amor de Dios debemos estar edificando espiritualmente. Esto es una forma superlativa, una forma superior, una forma más elevada de la fe, de tener solamente una confianza. Es la fe santísima, es la fe más santa. No la fe aquí no es tu confianza en Dios meramente, es toda la doctrina sana que se encuentra en la Biblia. Es el cuerpo de verdad de la que Judas habló anteriormente en el versículo 3. Tenemos que conocer la doctrina bíblica. Si habéis visto, Pedro habla de esto, también dice, en el momento que hemos recibido a Cristo, dice, añadirá esto a vuestra fe, conocimiento, dominio propio, paciencia. 7 cosas nos presenta y debemos estar añadiendo, edificando. Hermanos, si no dedicamos tiempo, escuchen por favor, si no dedicamos tiempo no a tener un devocional de 5 minutos, sino al estudio serio de la palabra, no vamos a edificar. Si no tenemos un conocimiento claro de la palabra, ¿cómo vamos a convencer a nadie? ¿Qué herramientas vamos a utilizar para sacar a alguien del error? Debemos estar metidos bien en la palabra, haciendo que esta palabra primero sea teórica, pero luego la llevamos a la práctica, y eso crea carácter en nosotros, nos da habilidad, nos da destreza en el uso de ella. Entonces, esta santísima fe, hermanos, es santísima porque se trata de la verdad, el cuerpo doctrinal de Cristo. Debemos estar creciendo constantemente en esto. ¿Sabéis por qué tengo tanta ilusión con el tema de seminario de crecimiento cristiano? Porque son los fundamentos de nuestra fe. ¿Cuántas veces me habéis oído decir, hermanos, si no estás participando ya en estas clases, haz lo posible por participar? ¿Cuántas veces lo he oído? Lo he dicho ya. Ya hemos perdido el número, ¿verdad? ¿Por qué el pastor será tan insistente? Porque esto es fundamental. Si no tenemos las bases doctrinales, hermanos, no vamos a poder ser capaces de hacer lo que dice en el versículo 22 y 23. Yo creo que es a esto a lo que se refería Pedro, en 2 de Pedro 1, versículos 5 al 9, donde dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, por cierto, virtud. ¿Qué palabra? ¿Qué significa eso? Es una buena disposición, una disposición rápida. Quiero hacerlo. ¿Habéis tenido a un niño hambriento en el momento que has hecho una tarta de chocolate o una galleta de chocolate y tiene hambre el niño? ¿Qué hace? Mío. Quiero, dame. ¿Quién lo devoran? A eso se refiere virtud. Es un deseo ardiente en el corazón, un querer añadir. A esta virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, escucha con atención, hermano querido, si no tienes estas cosas, tienes la vista corta, estás ciego habiendo olvidado la purificación de tus pecados. Si no estamos añadiendo, hermanos, nos hemos desviado, ya somos presa fácil. Así que la primera manera de mantenernos en el amor de Dios es edificarnos en la santísima fe, crecer, madurar, desear el estudio bíblico, venir a la iglesia y decir, a ver, ¿qué voy a recibir hoy? Y no venir aquí como bostezando. No hay cosa que... Mi madre le encantaba cocinar. Mi madre era, madre de 10, imagínate. Madre de 10, yo era el último. Y cuando ya se marcharon todos, me quedé solo, todo lo que cocinaba era para mí.
Y me decía, Sammy, no hay cosa que más odie que hacer una comida suculenta que me ha llevado todo el día y presentárselo a una persona que no tiene apetito. Es casi como una bofetada en la cara. Un plato tan exquisito y que digan, no, gracias. A veces hacemos eso con la palabra de Dios. Ahora entraba yo, ¿qué hacía? ¡Muchas gracias! ¡Guau! Me lanzaba por ella. Le encantaba, a mi madre le encantaba verme a mí comer. Y de hecho, mi niño. Le encantaba. Y a mí me encantaba porque cocinaba. Cuando todos mis hermanos se marcharon, yo era la estrella en la casa. Así que todos los caprichos estaban para Sammy. Pero claro, yo agradecía esos cuidados. Entonces, la primera manera de mantenerse en el amor de Dios, edifica tu fe. Dedica tiempo al estudio. Si te mantienes lejos de la palabra, dices que eres salvo, algo te pasa con la vista. No estás viendo las cosas con claridad. Segundo, la segunda manera de mantenerse en el amor de Dios es orando en el Espíritu Santo. Miren lo que dice en el siglo XX. Conservaos en el amor de Dios, esperando versículo 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, nota ahora. Aquí hay otro orando en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso de orar en el Espíritu? Muchas veces oramos todos, pero ¿oramos en el Espíritu Santo? Esta explicación la saqué, me gustó muchísimo. Dice así: los santos esperan orar de verdad. Deben ser llenos, los santos que quieren orar de verdad deben ser llenos del Espíritu o controlados por el Espíritu. La plenitud del Espíritu Santo es el requisito previo para la oración eficaz. El Espíritu, cuando uno se rinde a Él, nos guía en nuestras peticiones y genera en nosotros la fe necesaria para una oración aceptable que recibe respuestas. ¿Sabéis, hermanos, el área en nuestra vida cristiana donde fallamos más? La oración es el mayor privilegio de los cristianos. La oración es el mayor servicio que podemos hacer. Pero la oración en el Espíritu es el mayor fracaso cristiano. Fallamos probablemente más en el tema de la oración en el Espíritu que en cualquier otra disciplina. Ahora uno dice, pero ¿por qué, pastor? Bueno, porque tenemos tres enemigos. Tenemos el mundo con sus magnetismos. Tenemos al diablo que no quiere que oremos. Satanás ve a un cristiano humilde orando fervientemente al Señor y se pone a temblar. El enemigo no quiere que ores. Pero luego tenemos la carne que tampoco quiere que ores. Imagínate, ¿cuántas veces te levantas por la mañana? Dices, bueno, hoy voy a empezar el día bien. Voy a empezar leyendo la palabra, estudiándola, meditando en ella, y luego me voy a poner a orar. Y cuando te pones a hacer, te estás dispuesto a hacerlo, ya algo te distrae y ya lo dejas y no vuelves a ello más en el día. ¿A quién le pasa eso aquí? ¿Solamente a mí? ¿A todos? ¿Por qué? Tenemos tres enemigos y ninguno de estos tres quiere acercarse al Señor. Ahora, las razones por las que no oramos pueden ser diferentes. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos el problema de la indiferencia. Realmente no queremos orar. No nos interesa. Algunos tenemos el problema de la ignorancia. No sabemos cómo orar o qué orar. Algunos tenemos problemas con nuestra incapacidad. No tenemos la energía. Hemos perdido ya, estamos cansados. No tenemos fuerza. Algunos tenemos problemas con el lenguaje, no sabemos cómo formar o articular las palabras. Me llama mucha atención, muchas veces hay personas que creen que porque utilizan palabras muy sofisticadas y muy bien sonantes van a ser especialmente oídos por Dios. Escuché a un joven que decía, yo estoy aprendiendo a orar en hebreo porque Dios escucha las oraciones que se hacen en hebreo. Digo, ¿qué pasa? ¿Que Dios no entiende los otros idiomas? ¡Ay, Dios mío! Por favor, los fariseos, ¿os acordáis de ese pasaje, Mateo 7? Que yo no soy como los demás. Señor, yo ayuno. Señor, yo doy mis diezmos. Señor, yo voy. Y parece que la gente dice, ¡ah!
Ay, tienes un hombre que sabe acercarse al Señor. Y dije, ¿sabes aquel que dice, pecador, Señor, soy culpable? Y de aquel va a ir justificado delante de Dios. Hermano, lo que el Señor quiere no son palabras bien sonantes, aunque sería bueno. Tampoco repetir, he escuchado a personas que creen que por decir Padre nuestro que estás en los cielos muchas veces van a ser oídos mejor. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdame con esto. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, también ayúdame con esto. Y Padre nuestro que estás en los cielos, y lo repiten. No, otra vez digo, el Señor sabe dónde está, no hace falta que se lo repitas. Hermanos, orar en el Espíritu. Tenemos muchos problemas para hacerlo. A veces tenemos los ataques satánicos. Es decir, el diablo entra para impedir nuestras mentes. ¿Estás puesto alguna vez a orar y de repente tu mente va por todos los sitios? ¿Te distraes? ¿Y no puedes concentrarte ni un minuto en lo que quieres presentar delante de Dios? Tenemos estos problemas. Y tenemos que aprender a orar en el Espíritu Santo. Esto, por cierto, es repetido muchas veces en el Nuevo Testamento. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, en el Espíritu. Ocurre muchas veces. Hermanos, el Señor quiere que nos acerquemos a Él con un corazón sincero. Entonces, para ir avanzando sobre esto, pues el tiempo ya se me ha ido. ¿Cómo podemos, hermanos, florecer cuando hay tanto error a nuestro alrededor? Pues el Señor nos da la receta aquí. La primera manera de mantenernos en el amor de Dios, mantenernos en esa esfera de amor, de esa comunión con Dios. Luego, edificarnos sobre nuestra santísima fe. La palabra de Dios tiene que ser central en nuestras vidas. Y no solo tener un pasaje ya terminado, es meterte profundamente para llegar a entender estas cosas. Si no lo hacemos así, vamos a ser víctimas fáciles para los malos, para los maestros falsos, para aquellos que quieren desviarnos de la fe. Te van a hacer creer que todo lo demás vale, que no te preocupes de estas cosas, que todo te va a ir bien si lo ignoras. La tercera manera de mantenerse en el amor de Dios es esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, pues primero vemos la palabra esperar, significa una mirada vigilante o una mirada anticipada. ¿Qué pasa con aquellos cristianos que tienen una mirada vigilante hacia aquel día cuando nos encontremos con Dios? Que van a tener todos los días una batalla interior, van a querer santificarse, van a querer poner en orden. Déjame que te haga una pregunta. Si dentro de 5 minutos, vamos a verlo de otra manera, si esta tarde, a las 6 de la tarde, supieras que el Señor va a venir a por ti, ¿qué estarías cambiando ahora mismo? Esta pregunta la tenía bien Alcalá de Henares. No, es que no hay que hacer así, hay que decir, no, yo voy a empezar a cambiarlo ya, porque puede que venga esta tarde a las 6 de la tarde. Cuando tenemos esa esperanza de la venida de Cristo, en cualquier momento puede ocurrir antes de que termine este culto. Tocando este tema en Alcalá de Henares, en nuestra iglesia, había un muchacho, una pareja que venía a la iglesia, ella, la esposa era española, el hombre era americano, de la base militar, era un militar americano. Haciendo esta pregunta, de alguna manera el Espíritu Santo le agarró el corazón. Se quedó pálido. ¿Qué harías si supieras que mañana va a venir Jesucristo, va a llamar a tu puerta y va a visitarte? No me lo dijo, pero dice, la semana siguiente dijo, Sammy, fui a casa, empecé a mirar por todos los cajones, revistas, empecé a mirar en el mueble del bar, donde había botellas de alcohol, y empecé a vaciarlas. Todas las cucarachas del barrio estaban borrachas ese día. Dice, empecé a vaciarlo todo, empecé a limpiar, y dice, si el Señor viniese a mi casa mañana, dice, ¿qué haría yo para que eso sintiese a gusto? Pero cuando tenemos esa mirada expectante, anticipada, vamos a hacerlo hoy. No lo vamos a dejar para mañana. Vamos a decir, Señor, ¿qué hay en mi vida que ahora mismo estorba mi comunión contigo?
¿Qué hay en mi vida que ahora mismo me controla? ¿Qué tengo que hacer para poder eliminar esos obstáculos? Y en el momento que puedas identificar cosas que desagradan a Dios, empezar a limpiar. Esto es muy importante porque si no hacemos esa limpieza, ¿sabes? Vamos a estar participando casi de los mismos pecados que estos falsos maestros. O vamos a ser seducidos fácilmente para participar en esos pecados. Entonces tenemos aquí una receta extraordinaria que nos da Judas. Nos muestra claramente, hermanos, que esta receta que nos muestra aquí, como hemos visto hasta ahora, la primera manera de mantener es mantenernos en el amor de Dios, en esa esfera de comunión. ¿A fin de qué? De que podamos aprovechar una comunión íntima con Dios y podamos sacar todos los recursos que Él nos quiere dar. Segundo, hermanos, orando en el Espíritu es cuando una persona por fin dejas el yo fuera y tu lista de compras fuera y dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y empiezas rindiendo tu corazón al Señor y diciendo, Señor, me rindo a ti, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, toma control de mi vida. Lo digo en serio, Señor, quiero que tú seas Señor de mi vida. Ya no va a estar Sami en el trono del corazón, sentado, va a poner a Sami a los pies del trono y va a colocar a Cristo en el trono. Y cuando eso ocurre, hermanos, estamos llenos de la palabra, tus oraciones van a cambiar. Y el Espíritu Santo va a estar, eso me gusta. ¿Y el diablo qué va a hacer? ¡Oh, no! Ahora sí que tengo un problema. Pero mientras que estemos, hermanos, olvidándonos de estas cosas, ¿sabe lo que hace el diablo? Le tengo pillado. No tiene amor por la palabra, no tiene ningún interés por leer, no quiere rendirse al Espíritu Santo, su vida de oración apesta. Su mirada por el Señor tiene tantos planes que ni siquiera piensa en que Dios un día va a llamarle a dar cuentas. Hermanos, si no escuchamos este mensaje, primero no vamos a florecer. Y segundo, no vamos a poder cumplir con el mandato que Dios establece a través de Judas para poder rescatar a los que están ahora mismo presos. No podremos ser usados. Es posible que más bien nosotros caigamos en la misma trampa. Así que, ¿quién aquí esta mañana quiere florecer en medio de la apostasía? ¿Ya sabemos lo que tenemos que hacer? Manos a la obra. Ahora, si estás aquí y dices, pastor, yo ni siquiera conozco a Cristo como Salvador. Yo hace tiempo quizá hice una profesión de fe, pero la verdad es que no se ve fruto en mi vida. No estoy seguro de, si fuese a morir ahora mismo, de ir al cielo. No tengo esa seguridad. Me han hablado muchas veces, pero como que lo he dado de lado, pero ya no puedo darlo de lado más. Sé que las consecuencias es la condenación en un infierno real. Y yo no quiero eso. Si quieres recibir a Cristo hoy, habla conmigo después del culto. Me gustaría mostrarte a través de la Biblia cómo hoy tú puedes convertirte en un hijo de Dios, una persona regenerada por el Espíritu Santo. Y querido hermana y hermano, si no estamos floreciendo, si de alguna manera estas cosas están muy ausentes de nuestra vida, ¿estamos dispuestos a hacer algo al respecto? ¿Queremos marcar una diferencia en la sociedad? ¿Queremos ser luz? De la única manera que vamos a ser luz para Cristo es si andamos cerca de Él. Si nos edificamos sobre su santísima fe, si nos mantenemos en comunión con el Señor y si tenemos una mirada expectante a que Cristo mañana quizá me llame para presentarme delante de Él. ¿Qué vamos a hacer a esto? Espero que no lo veas como un mensaje de Sami. He intentado apegarme bien a la Escritura para que entendáis que es un mensaje divino. Yo solamente soy el cartero. Pero ¿qué vamos a hacer sobre esto? Vamos a ponernos de pie. Y vamos a tener la palabra de oración. Si el Señor ha tocado tu corazón esta mañana y por fin te has dado cuenta de que no puedes esperar más, de que necesitas a Cristo en tu vida,
Si necesitas ayuda para saber cómo hacer eso, por favor, no salgas para la puerta sin hablar conmigo antes. No lo hagas. Es posible que no tengas otro día más de vida. ¿Te has parado a pensar en eso? Pensemos en esto. Seamos responsables. Padre nuestro, te damos gracias. En un pasaje tan corto, Señor, nos das aquí todos los recursos que necesitamos para mantener una vida floreciente en medio de tanto error y engaño que hay alrededor nuestro. Pero, Señor, si vamos a ser fructíferos es para luego practicar lo que viene en los versículos 22 y 23. Es decir, vamos a tener la capacidad para poder rescatar a personas que han sido ya atrapadas en el error. También ahí hay un mandamiento de hacerlo, de involucrarnos. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Si no estamos bajo el paraguas de protección. Si no nos estamos alimentando bien. Si cada vez que tú nos traes un plato exquisito espiritual de tu palabra, le damos de lado porque no hay apetencia, no tenemos ningún apetito. Oh Señor mío, ayúdanos. Necesitamos, Señor, ser cambiados. Necesitamos, Señor, estas cosas en nuestra vida. Y Padre, si hubiera aquí alguna persona que todavía no te ha recibido como Salvador, que hoy pueda encontrar esa fe suficiente para levantarse y decir: Sami, por favor, háblame de cómo yo puedo hoy recibir a Cristo y tenerle como mi único y suficiente Salvador. Oh Padre, muévete tú, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús.